Hola, buenas noches amigos de YouTube. Bueno, buenas noches porque yo estoy grabando de noche. Buenos días para quien lo vea de día. Buenas tardes para quien lo vea por la tarde. Bienvenidos a otro vídeo de esta lista de reproducción en el que intento presentar el trasfondo literario que digamos que es utilizado en cierta manera, de un modo sutil o ignorado totalmente por la serie de Amazon Los Anillos de Poder. Bueno, quizá llegue algún día el momento de opinar sobre la serie, aunque algunas veces se me ha escapado algo. Por ahora lo que me interesa especialmente es simplemente presentar aquello que Tolkien tiene escrito, situado durante la Segunda Edad, que es el periodo de tiempo que ocupa la serie de Amazon. Bueno, más o menos, o a saber, algún día hablaremos de ello, ¿no? Bueno, antes de seguir me gustaría que miraseis en la descripción del vídeo por si hay partes que os interesen más, partes que os interesen menos. No sé, intentaré en la descripción que sea lo más clara posible. Podéis saltar y directamente a lo que más pueda interesar, ¿no? Entonces, bueno, pues porque primero voy a hacer una pequeña introducción donde voy a resumir lo que ya hemos visto y yo creo que puede estar bien, ¿no? Tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos decir, ¿no? sobre esto que llevamos visto hasta ahora en estos vídeos, ¿no? Bueno, debería llamar la atención, a mí me llama la atención, la diversidad de géneros literarios que utiliza Tolkien cuando él está desarrollando toda la concepción númenoreana de su narrativa, de su ficción. Tolkien, pues como hemos podido ver, tiene desde obras más novelísticas, por ejemplo, el último vídeo, obras que se centran más en lo cronístico. Ya vimos una obra que es una especie de lista de reyes, al más puro estilo casi de anal, descripciones geográficas. Como podemos ver en los vídeos anteriores, hay un batiburrillo de géneros que queda, no sé si queda alguno por utilizar, ¿no? Esto es algo que podemos tener en cuenta a la hora de valorar a Tolkien como escritor. Él desarrolla una narrativa que no sabía si iba a publicar, si iba a ver la luz alguna vez, y lo desarrolla utilizando lo que tenía a su alcance y en sus conocimientos como filólogo. Es decir, él es filólogo, él ha trabajado mucho con textos medievales, y él lo que quiere es un poco imitar la construcción de la realidad a través de los textos en su ficción, en su subcreación. Esto lo hace muy interesante, ¿no? Como escritor, como autor de ficción o de subcreación. Eso, sin embargo, no nos debería hacer que obviemos un tema muy importante, y es que si nos paramos a mirar toda la temática que hay dentro de su narrativa de la Segunda Edad, hay algo que nos debería llamar mucho la atención. Por ejemplo, si hacemos caso solo a lo que he subido hasta ahora, de que solamente un vídeo trata de algo que no tiene que ver con Númenor directamente, es decir, aunque aparezca Númenor por ahí, sin embargo está centrado en Galadriel. El resto de vídeos son vídeos que sí se centran en Númenor, es decir, las obras de Tolkien en su gran mayoría se centran en Númenor. Cuando hablamos de obras de la Segunda Edad. Esto nos debería hacer llamar la atención, ¿no? Y pensar, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Tolkien escribe tanto sobre la Segunda Edad? Bueno, el por qué lo podemos tratar en otro vídeo, porque no es el tema de este. Pero bueno, podéis echarle un vistazo, ¿no? Nosotros empezamos esta sección partiendo de la primera obra que se publicó después de la muerte de Tolkien, que es el Silmarillion. Después pasé a los cuentos inconclusos, la siguiente obra publicada póstumamente, y a partir de ahí pues ya entré con el vídeo anterior en la historia de la Tierra Media, también publicado ya posteriormente a los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Hoy vamos a ver otro tema, avanzando en el tiempo de la vida de Tolkien, dejándome una obra atrás, ya volveremos, ¿no? Y se entenderá el por qué hago esto. Bueno, en el vídeo anterior estuvimos hablando de una obra que aparece en este volumen, que es El Camino Perdido. De hecho, la obra que tratamos es El Camino Perdido. Bueno, esta es la historia de la Tierra Media, el quinto volumen, llamado El Camino Perdido, también en la versión inglesa. Bien, pues estos son textos de los años 30 de la vida de Tolkien. Bueno, pues la parte de aquí de Númenor es dos obras.
El camino perdido, que le da nombre al volumen, y La caída de Númenor. La caída de Númenor la vamos a dejar, ¿vale? Para otro momento. Vamos a ver una obra que aparece en el siguiente volumen, que es los papeles del Notion Club, o no sé, Nation Club, o yo qué sé, ¿no? En inglés cómo se pronuncia, del Notion Club, diríamos aquí en mi casa. Bueno, pues eso está publicado dentro de este volumen, que es el sexto. Bueno, antes de comentar y la relación que hay de uno en el otro, por si acaso esto lo ve gente que solo ha leído la obra en inglés, que no lo creo, pero si hay gente que quiere buscar esta obra en la versión original para ver algún texto, porque le prefiere leerlo a Tolkien en inglés, algo que es muy loable, pues resulta que no lo va a encontrar. Después del volumen 5 se publicaron en inglés, en la versión original, 4 volúmenes. Esta serie se llama Historia de la Tierra Media, en inglés también, que incluiría los 4 volúmenes que en España se publican aparte por Minotauro con el nombre de La Historia del Señor de los Anillos. En el cuarto volumen, si lo vemos en español, vemos que es muy finito. Eso es porque le han sacado todo lo que hay en el sexto volumen, que también es más fino que el resto de la Historia de la Tierra Media. Entonces, ya puede llamar la atención. ¿Qué ocurre? Que este volumen 6 es parte del cuarto volumen de la Historia del Señor de los Anillos. Entonces, el cuarto volumen de la Historia del Señor de los Anillos y el sexto volumen de la Historia de la Tierra Media en inglés están publicados como un solo volumen, que sería el noveno, por tanto. Entonces, el noveno volumen de la Historia de la Tierra Media en inglés es el que incluiría estos dos que acabo de mencionar en español, ¿no? Bueno, se publicó esto de forma, como digo, de forma independiente, ¿no? Se sacó de ese volumen y de aquí es donde nosotros vamos a sacar el siguiente texto de Númenor. Dicho esto, vamos a mencionar rápidamente qué relación hay entre el volumen quinto y sexto. Bueno, especialmente entre estas dos obras. En el texto anterior vimos El camino perdido. Mencionamos que era un intento de Tolkien de hacer una novela sobre un viaje en el tiempo, pero a diferencia de lo típico, bueno, no sé si de lo típico o si en los años 30 que era lo típico, no lo sé, pero Tolkien lo que hace es que el viaje en el tiempo se realiza a través de una especie de visión verdadera. Es decir, el que viaja en el tiempo realmente lo que hace es recibir imágenes de otros tiempos, imágenes vistas y sonidos oídos, escuchados por alguien unos cuantos siglos atrás, ¿no? Hay una conexión, no se sabe a través de qué éter, de qué, no sé, de qué materia o de qué realidad intermedia, no se sabe, o creo que no se dice en ningún momento, no lo recuerdo, que hace que se conecte una persona de la antigüedad y el protagonista de la historia, bueno, que en ese momento se esté relatando. Si os acordáis, mencioné cómo la historia comienza con 2 personas en el siglo XX, 2 capítulos, y los 2 siguientes capítulos ya son 2 personas en Númenor, justo al final de la historia de Númenor, ¿no? Y entonces esas 2 personas son padre e hijo en el siglo XX y padre e hijo en Númenor. Y además con nombres similares en cuanto al significado, no en cuanto a la forma. Y bueno, pues reciben visiones, ¿eh? Hay algún tipo de conexión. Podrían ser como antepasados, ¿no? Pero también se hereda, no solamente que sean quizás gente de la misma línea, vamos a decir, de sangre, sino que además también se hereda la relación padre-hijo en cierto sentido. Esos 4 capítulos están prácticamente terminados, parece ser, pero él quería unos capítulos realmente intermedios donde estas visiones pues estuviesen conectadas a través de los siglos. Apareciesen, ¿no?, de un modo recurrente a través de los siglos. Tendríamos, pues, por lo menos en la época anglosajona, porque eso sí llegó a escribirlo Tolkien, un intento de los capítulos anglosajones. Esto está en el vídeo anterior, por tanto ya vamos a pasar al actual, al que queremos nosotros. Este nuevo libro se relaciona con el anterior del siguiente modo, y esto me parece que es quizá lo más interesante. Tolkien tiene 2 líneas paralelas que no se tocan realmente sobre Númenor entre los años 30 y 40. Los 2 de ellas serían
el del vídeo anterior, que acabo de recordar, resumir, y este de hoy, que es el de los papeles del Notion Club. Y se oponen, en cierto sentido, o acompañan como una versión, digamos, pues bueno, diferente, pues a otras dos obras que serían La caída de Númenor y El hundimiento de Anadune. Estos libros pues serán los siguientes que trataremos. Bueno, ¿en qué se diferencian? ¿Por qué se oponen? ¿Por qué son, digamos, dos parejas que no están totalmente unidas? Bueno, pues la diferencia está en el punto de vista del narrador. En El camino perdido y en Los papeles del Notion Club, lo que hay es un narrador que conoce o puede conocer nuestra realidad de ahora, del siglo XX, ¿no? Es decir, de nuestro mundo. Porque, bueno, en El camino perdido pues se habla de esa familia del siglo XX, de los anglosajones, etcétera. Y en Los papeles del Notion Club, ahora veremos, pues los protagonistas viven en el siglo XX, en la década de los 80, si no me equivoco. Sin embargo, las otras dos obras son, digamos, totalmente internas en el mundo de ficción. Es decir, el narrador es un narrador que no conoce nuestro mundo, porque el narrador pertenece al mundo de la Tierra Media y es coetáneo, podríamos decir, a los acontecimientos. Digamos que como el Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, Frodo, Bilbo, Sam son los que escriben El Señor de los Anillos de forma ficticia, claro, y están dentro de su mundo, lo han visto. Eso es lo que pasa en El hundimiento de Anadune y La caída de Númenor, los libros futuros que trataremos, o que trataremos en el futuro. Mientras que en El camino perdido y Los papeles del Notion Club, lo que tenemos es un narrador que sí conoce nuestro mundo y entonces diferente. Son dos obras muy diferentes. Y además se sustituyen la una a la otra. Tolkien en Los papeles del Notion Club lo que hace es precisamente sustituir la obra anterior, el plan anterior. Él quería, con El camino perdido, unir la historia del planeta Tierra con su mundo de ficción a través de la leyenda de la Atlántida. Esto creo que lo dije ya en el vídeo anterior. Y si no, pues me lo dejáis en los comentarios y yo lo comento un poco más en profundidad, justo o solo ese tema. Ahora, en Los papeles de Notion Club, pues él ya no le atrae tanto esa historia, digamos que ya ha alejado su ficción de nuestro mundo en el sentido de conectarlo directamente a través de un punto de unión, como sería la Atlántida. Tolkien en los años 40 prefiere hacer una novela de nuestro mundo, sigue con la idea del viaje en el tiempo, en cierto sentido, pero cambia todo el presupuesto literario. Tolkien ahora lo que le interesa sigue siendo la visión verdadera, esa capacidad de poder tener visiones de hechos ocurridos en la vida anterior, o en la vida anterior, en épocas anteriores, ¿no? No hablamos de reencarnación, hablamos de una especie de conexión entre dos personas diferentes a través de los tiempos, pero ya no hay esa conexión de la Atlántida, ya no es un viaje en el tiempo, es una obra más dinámica, quizás, la siguiente, la de Los papeles del Notion Club. Se llama así porque el texto literario son los registros, las actas, digamos, de reunión de un grupo de amigos intelectuales, académicos, que se juntan para hablar de literatura, leerse las cosas que están escribiendo, hablar. Y se levanta acta, entonces hay uno de los miembros que bueno, va fechando, hace un pequeño resumen de lo que se ha dicho y fecha, aunque algunos capítulos no son, algunos días no son un pequeño resumen, sino que por extenso y toma nota de lo que cada uno dice, ¿no? Entonces, bueno, tiene dos partes esta obra. No voy a entrar en detalle en el tema del argumento, porque lo que más me interesa no es tanto lo que dice, que siempre podéis leerlo, ¿no? Comprar el libro si no lo tenéis o lo que sea y se puede leer. A mí lo que me interesa más es ver cómo ahora en los años 40 Tolkien pues quiere desarrollar esa forma de escribir, ¿no? Ya cambia el narrador en un primero momento en El camino perdido, era externo, totalmente, digamos, ajeno a los personajes. Ahora, sin embargo, el narrador es uno de los personajes que escribe, ¿no? Bueno, sin embargo, se mantiene la idea, el tópico, digamos, de la visión verdadera. Y hay unos personajes, y no es uno solo, sino que acaban siendo varios, que hablando entre ellos, pues
resulta que han tenido o tienen algún tipo de visión. Incluso hay uno que no ve, sino que lo que hace es que escucha. Escucha en un idioma extraño y él poco a poco, por sus conocimientos lingüísticos, también le llega, ya no sé si es el mismo personaje, ¿no? O quizás sea otro, le llega lo que es la escritura del ese sonido, ¿no? Y van descifrando y entonces pues así van viendo que se están diciendo cosas un poco extrañas. Incluso llegan textos que están escritos en unas grafías raras. Está escrito en grafía Tengwar, pero se dan cuenta que la lengua en la que está escrita es anglosajón. Y hay unos textos anglosajones que van diciendo unas cosas extrañas que no tienen que ver con el mundo anglosajón, sino con otro mundo, que sabemos que es el numenoreano. Llegan textos en adunaico, es decir, en la lengua de los hombres de Númenor. Parece que hay textos, también escritos en Tengwar, si no recuerdo mal. Digo mucho lo de si no me acuerdo mal, pero estoy casi convencido. Y van viendo que son el mismo texto en dos lenguas diferentes, pero con la misma grafía. Van descifrando estos rompecabezas, ¿no? Y están viendo que se está contando una historia de una catástrofe. No quiero decir mucho más. Y además en estos textos hay, y esto sí, lo voy a dejar aquí, lo dejo caer, pues hay menciones religiosas, a términos religiosos, teológicos, que dan mucho empaque a los textos y de ahí se puede sacar unas consideraciones interesantes, pero no vamos a entrar porque no es el motivo de este vídeo. Luego los personajes acaban teniendo una especie de alucinación. De hecho, en una de estas reuniones hay una tormenta. Y entonces la visión que tienen, mirando por la ventana del habitáculo en el que están, creo que es un dormitorio de la universidad, de la residencia en la que uno de ellos vive. Entonces, pues ven una serie de imágenes reales, pero que son como similares a otras que vividas, ¿no? Por esa persona de Númenor de la que llegan visiones y dicen palabras. Que uno de ellos dice palabras que aparecen en el libro anterior, en el Camino Perdido, ¿no? Acerca de cómo las águilas, es decir, parecen águilas, ¿no? Las nubes que se acercan con la tormenta, ¿no? Y entonces pues lo dicen y tienen una alucinación él y otro y se van los dos hablando cosas raras que no entienden los demás de la habitación y desaparecen durante días, semanas quizás, y de repente llegan los dos y nadie sabe dónde han estado y ha habido reuniones sin ellos, ¿no? Y cuando llegan, pues cuentan su experiencia, lo que han visto, lo que han sentido. No es una historia 100% diferente o nueva con respecto al Camino Perdido, sino que lo que hace es coger el Camino Perdido, le quita toda la trama, deja lo esencial y Tolkien vuelve a tomar, a reescribirlo. Esa esencia le da una forma diferente, pero la esencia es la misma. Es, digamos, la misma obra, pero con una forma totalmente diferente. No sé, como si cogemos un tornillo y de él hacemos un anillo. La esencia es la misma, pero cambia la forma. El metal está ahí, ¿no? Los átomos, todo, pero todo ha cambiado y ya parece que es otra cosa. Bueno, pues algo así sería este libro con respecto al anterior. Y es muy interesante leerlo, digamos, uno y después otro, el siguiente. Hay que decir que Tolkien en este momento sigue trabajando otros textos de Númenor, estos que he dicho de la otra línea, los que son totalmente internos a la ficción, que el narrador es totalmente interno a la ficción. Y de hecho, pues hay una última versión de la caída de Númenor, que es de los años 30. Pues aquí hay una última versión que coincide en el tiempo con esto, ¿vale? Con este de los papeles del Notion Club. Bueno, pues realmente no quiero extenderme mucho más. Yo creo que con esto espero haber causado curiosidad en esta obra. No he contado ningún final. No hay ningún final. Es una obra inacabada. Esto que acabo de decir son retazos de dos partes que tiene la obra. Está bastante acabada en cuanto a la forma de lo que está escrito, pero no hay un final a la vista. Y luego la relación que tienen estas obras con dos detalles que simplemente lo dejo ahora con la intención de que en el siguiente vídeo, que va a ser la segunda parte de este vídeo, va a ser en concreto de estas dos conexiones que voy a mencionar y bueno, pues si causa
Si causa pues, expectativas y ganas de verlo, pues mejor, ¿no? Bueno, pues resulta que esta obra se conecta muy bien con la antropología religiosa nórdica, germánica, relacionado con el tema de los funerales, vamos a decir vikingos, ¿vale? Por si queréis. Y también se conecta con una tradición literaria muy concreta, o con un género, diríamos más bien casi un tópico literario irlandés, de origen celta, posiblemente, pero cristianizado. Y entonces esto, que en principio son dos cosas diferentes, pues los rituales religiosos de los funerarios nórdicos, y por otro lado un cierto tema literario y un tratamiento literario al tema concreto de viajes en el mar, ¿no?, que tienen los irlandeses cristianos, pues se conectan con esta obra en concreto y sirve para darle conexión con nuestro mundo. Este tema lo trataremos en el siguiente vídeo. Entonces, pues lo voy a dejar aquí, espero que, como digo, que haya causado cierto interés y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Descansad y especialmente o principalmente leer, ¿vale? Para dormiros, pues leer una obra que pueda merecer la pena. Y estos libros, siendo inconclusos, siendo un poco desastre a veces, y aunque el concreto que acabo de decir está casi terminado, y a pesar de todas las notas de su hijo, pues se puede leer muy bien y se puede disfrutar aquello que está casi terminado. La última versión de los papeles del Nottingham Club. Habría que decir que estos libros de la historia de la Tierra Media se pueden leer sin leer las notas de Christopher Tolkien. Pues no lo tenía pensado, pero lo voy a decir una cosa, ¿no? Y es el tema de cómo poder leer la historia de la Tierra Media. Si la tenéis y no queréis leeros todas las páginas. Bueno, yo lo que os recomiendo, si queréis leer a Tolkien y no a su hijo, es coger, mirar en el índice, ver todos los textos que hay, ver cuál es la última versión que Christopher te presenta de un modo desarrollado, porque a veces la última versión solo te pone las diferencias con la penúltima versión, por tanto nos vamos a la última que esté completa y la leemos y ya está. E incluso así puede ser que la penúltima, que es la que a lo mejor la que está completa, realmente llegamos a un sitio que dice este párrafo es igual que al mismo párrafo de la versión anterior, que está completa y está en unas páginas antes. Pues a lo mejor ese párrafo te tienes que ir para atrás, leértelo en la otra versión y volver para adelante. Puede parecer un poco rollo, tampoco pasa siempre, pero merece la pena, como digo, si tenéis la colección, que vuestra primera lectura sea única y exclusivamente Tolkien. Y siempre, a partir del índice, descubrir cuál es la última versión de cada una de las obras, inconclusas pero obra, leer esa última versión y se acabó. Yo creo que así podéis avanzar rápido por todo lo que Tolkien escribió y disfrutarlo muy bien, porque si no vais a leer lo mismo 5 veces, os vais a aburrir, un montón de notas, un montón de versiones, un montón de comentarios, y a lo mejor no es lo que os interesa ahora. Y dicho esto, ya sí, ya el vídeo se va casi a media hora y me despido definitivamente por hoy. Hasta el próximo vídeo. Hola amigos de YouTube, amigos de YouTube, bienvenidos a esto.